Listo, entonces, nuevamente, para traer el sprite, entonces le damos clic a la carpeta donde queremos importar el asset, le damos new y lo vamos a buscar. Yo por acá lo tenía en el escritorio, lo voy a importar. Listo. Entonces miren que la imagen como tal, si yo la uso en el escenario, entrada completa. Si yo la tiro acá, listo. Entonces tenemos todo, porque es una imagen como tal, no hemos hecho ninguna modificación. Entonces así no puede estar. Tenemos que hacerle antes de poderla usar en el juego, debemos hacer los siguientes pasos. Entonces, selecciono la imagen, voy acá a las propiedades en el inspector y tengo que seleccionar que sea un sprite 2D, en sprite mode que sea múltiple, en bilinear, en filter mode pongan point y acá true color. La vamos a aplicar. Entonces él ya ahí le asigna las propiedades y luego esas propiedades son más propiedades como para el render de la imagen en el juego. Y vamos al editor de sprite. Entonces miren que él carga la imagen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué va a hacer Unity? Lo que va a hacer es que me va a dividir la imagen en cada uno de las secuencias. Listo, porque cuando vamos a hacer la animación necesitamos la secuencia individual. Pero eso no quiere decir, aunque esta herramienta se llama slice, no quiere decir que la recorta. Lo que hace simplemente es que guarda la referencia, donde está ubicada. Entonces vamos a seleccionar slice, tipo automático, dejamos los parámetros como estaban y le damos slice. Si ven aquí, los personajes todos se identificaron por el área que ocupan. Listo. Entonces, si yo veo acá en el canal alfa, veo válido que ya están correctos. Para que esto funcione, recuerden que el sprite sheet debe ser un PNG, porque eso es lo que permite identificar las siluetas básicamente. Entonces ya esto quedó así. Si yo veo, le doy clic acá a la imagen, voy a ver que tengo el personaje separado. Entonces ahí ya, con eso, digamos que tengo la primera parte. Si yo arrastro el personaje al escenario, entonces miren que ya como personaje es es independiente, es un carácter independiente. Al principio miren que uno lo arrastraba y se veía que era todo la imagen. Acá ya estamos teniendo el personaje. Pero eso es solo una subimagen, eso ya no es animado. No, todavía no está animado. Entonces miren que si yo le doy play, él está ahí quieto, no tiene gravedad, no tiene nada. Entonces, ¿qué pasa? El personaje, para que tenga animación, yo tengo que agregar un componente. Entonces, selecciono el personaje, acá en la jerarquía, le doy a agregar componente. Vamos a misceláneos y le vamos a dar un animator. El animator es el que controla la animación. Y miren que acá necesita un controller. Ese controller lo vamos a agregar acá. Bueno, yo acá tenía unos, yo los borro. Vamos a crearlo. Create Animator Controller. Y en el Animator Controller yo le digo héroe controller. Listo. Selecciono nuevamente el héroe y arrastro el controller acá. Ahí se lo asigné. Listo. Entonces, cuando yo tengo asignado esto,
selecciono el elemento y voy a ver que tengo algo que se llama animator y es donde van a quedar los estados del juego. Listo. Por ejemplo, el estado caminando, el estado saltando, el estado agachándose, todos los estados del personaje. Entonces, ¿qué pasa? Acá hay algo que se llama animation. En animation yo voy a crear los diferentes estados del personaje. Entonces, para hacer eso, vamos a seleccionar el personaje nuevamente. Y cuando yo selecciono el personaje, entonces aparecen, miren que se activan las opciones. Porque ahí yo le estoy diciendo, voy a ponerle estados de animación a este elemento. Entonces vengo acá y creo un nuevo clip. Entonces el nuevo clip que voy a crear es, por ejemplo, caminar. Eso es muy similar como cuando en Flash uno crea un movie clip. Miren que un movie clip en realidad es una película que tiene línea de tiempo y que está separado por frames. Este concepto es similar. Entonces le voy a decir que cree caminar y él me crea este clip. Entonces en este clip es el que tengo acá seleccionado. Entonces yo tengo que ir al personaje y seleccionar la parte de la animación que es la parte del sprite, que es la animación. Entonces yo voy a coger estos personajes, estos tres es la animación de la caminata. Entonces cojo esos tres personajes y lo arrastro acá. Por defecto estos personajes tienen un tiempo de 60. Esos son los FPS o frame por segundo. Entonces ustedes imagino que cada uno tiene su estilo pues para manejar la velocidad. Normalmente, por ejemplo, si usted es el programador solamente y usted recibe los assets del animador, entonces usted lo que hace acá puede ser empezar a probar. Entonces miren que yo ahí le puse 5 frames por segundo. Y ahí, ahorita vamos a ver si se ve bien o si se ve muy rápido, si se ve muy lento. Pero entonces simplemente se cambia de acá. Entonces listo, ahí yo ya creé miren que es una línea de tiempo. Yo ya creé el personaje. Listo. Entonces ya creé el primer clip. Miren acá en Animator se creó el estado caminar. Listo. Y está naranja porque ese es el estado, digamos, por defecto en el cual va a salir el personaje. Si vemos en la escena, de pronto ya va a aparecer. ¿Sí? Que aparece ya caminando. Pero él aparece caminando, es por lo que les mostraba ahorita. Acá en Animator, ese es el estado actual. Listo. Entonces, nuevamente vengo acá y voy a crear el otro estado. Vamos a crear el estado en descanso. Y fíjense que ahorita lo ponemos en una carpeta de clips. Entonces listo, descanso es como este. Listo, entonces nuevamente arrastro el estado, cambio la velocidad o los frames por segundos y ya tengo el otro estado. Y creo el último que sería saltar. Y recuerden que queden assets. Y el salto es este de acá. Listo. Entonces miren que es algo muy mecánico, pero lo importante es tener los insumos ya listos. Bueno, entonces miren que acá se creó descanso. Yo le cambio el nombre acá. Cambió. Entonces yo tengo los estados del personaje van a ser caminar, descanso y saltar. Yo le voy a decir que por defecto va a estar. Entonces miren,
asignar por defecto descanso. Y cuando yo ya estoy acá, miren que él por defecto está ahí en descanso. Esa es la forma de decirle cuál es el estado actual del personaje. ¿Listo? Entonces, ahora ustedes se preguntan, bueno, pero es que entonces mi personaje arranca en descanso, pero entonces yo cómo voy a hacer para que camine y salte. Entonces eso se controla con una variable. ¿Cómo se controla, cómo se crean las variables acá? Por acá tenemos algo que se llaman los parámetros. Entonces, para usted controlar estados de un personaje, lo pueden hacer de la siguiente forma. Con una variable de tipo float, que hace un float. ¿Eso es para qué? Para números decimales. Números enteros, valores booleanos y un trigger. Esos son para eventos que también puede suceder. Pero entonces nosotros vamos a utilizar lo más fácil es un entero. Y ese entero se va a llamar estado actual. Listo. Y por defecto estar en 0. Entonces, estado actual, si yo cambio estado actual de valor, quiere decir que mi estado actual, yo defino una convención. Por ejemplo, si yo estoy en descanso, estoy en 0. Si yo estoy caminando, estoy en 1. Y si estoy saltando, estoy en 2. Entonces, de esa forma yo puedo controlar qué va a hacer el personaje durante el juego. No tanto qué va a hacer, sino más desde el punto de vista de qué animación va a mostrar. Porque qué va a hacer ya está definido por la física del personaje. Listo, ¿les queda claro esa parte? Entonces, para definir el cambio de estado, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a crear transiciones. Entonces, le damos clic derecho, crear transición y, bueno, esperen que tenía seleccionado ahora caminar. Me paro sobre el estado que quiero modificar. Le doy transición. Y yo quiero que del estado de descanso cambie a caminar. Listo, entonces ahí ya le asigné un primer estado. Luego hago lo mismo para de descanso yo puedo saltar. O si yo estoy caminando también puedo saltar. Listo. Entonces, aquí, si yo selecciono descanso, miren que aquí están definidas las transiciones. Entonces, si yo le doy clic a caminar, a la transición de caminar, aquí abajo me aparece una condición. ¿La condición qué es? Es como si esto internamente tuviera un if, que le dice, cuando pase tal cosa, va a cambiar. Y esa condición, miren que depende del estado actual. Entonces, en estado actual yo le defino, si estado actual es igual a 1, entonces él va a pasar a caminar. Listo. Y si bueno, entonces vuelvo a seleccionar descanso, le doy saltar. Si yo estando en descanso, el estado actual pasa a 2, entonces quiere decir que él está saltando. Listo. Me voy para caminar. Si yo estoy caminando y el estado actual pasa a 2, ¿qué va a hacer? Va a saltar. Listo. Entonces ya definí los estados. Entonces voy a poner esto por acá para que hagamos una prueba. Miren los estados, miren el personaje. Listo, él está ahí. Si yo acá cambio valores, él arrancó, le puse el valor 1. Miren lo que empezó a hacer el personaje. Si le pongo el valor de 2, pasa a saltar. O si le cambio a 0, pasa a descanso. ¿Sí ven cómo es de fácil controlar la animación? Entonces listo. Entonces ahí el personaje no tiene
no tiene física. Para poner la física, entonces tenemos que ponerle a estas plataformas un collider. Entonces voy a collider, pongámosle, bueno, para que quede como mejor la silueta, pongámosle los polígonos. Recuerden que los polígonos se deben de usar muy poco, porque eso empieza a incrementar o a pegarle al rendimiento a la aplicación. Entonces listo, yo ahí tengo polígonos. Para que este personaje tenga gravedad necesito un rigid body. Entonces agrego un rigid body 2D. Recuerden ponerle fixed angle o ángulo fijo. Y vamos a ponerle también un collider. El collider en este caso va a ser una caja. Listo. Entonces vamos a ver cómo queda ese personaje. Entonces si yo le doy play, vamos a ver, acá es, si en la caja el collider, bueno, entonces démosle play. Entonces él ya, miren lo que pasa acá, él todo el tiempo está ejecutando ese descanso. Si yo pongo en 1, cambia de estado. Si yo lo pongo en 2, cambia de estado. Listo. Entonces vamos a hacer eso que pase, pero por programación. Listo. Entonces vamos a agregar la programación. Yo por acá les había preparado un script. Este script tiene lo siguiente. Entonces, tengo definidas unas variables. Estas variables son un tipo animator, que es el que me va a ayudar a controlar la animación. Un tipo que se llama GameObject, donde es una variable donde voy a guardar el personaje, el héroe. Un tipo que es vector3, puede ser vector2 también, que es la velocidad. Listo. Una bandera que me indica si aterrizó el personaje, porque cuando yo salto, lo que va a hacer el personaje es que le voy a agregar una fuerza hacia arriba. Él salta y salta cuando hay interacción del teclado. Entonces él salta, pero no se puede quedar saltando. Entonces yo le tengo que agregar, pues el personaje tiene gravedad, eso hace que se atraiga. Pero si yo no tengo un estado que me diga si ya el personaje aterrizó, no sé cuándo voy a cambiar el estado. Entonces para eso se utiliza esta. Y esta variable se llama un state controller. Miren que esto simplemente es un tipo definido que me va a permitir cambiar el estado actual. Listo, pero lo bueno de este código es que ya está programado. Lo que quiero es que lo entiendan. Entonces, la variable héroe, lo primero que va a hacer el héroe cuando arranca es que le va a decir al GameObject que busque por el nombre héroe. El nombre héroe es el nombre que tiene el componente que define el personaje. Ahorita les muestro dónde se ve eso. ¿Esto qué es? OnStateChange. Aquí estamos agregando un evento. ¿Un evento qué es? Es una función que se va a ejecutar cada vez que el usuario interactúe con el juego. Es decir, cuando se digite una tecla. Y acá el héroe, como vieron al principio, tiene un animator. El animator es el que permite controlar la animación. Entonces yo se la asigno a esta variable. Listo. Ahora, el player controller, el player state controller, es una
es un script que tengo definido en otro lado, que lo que va a hacer es que le va a informar a esta le va a informar a este script que va pasando. Entonces lo voy a cambiar acá porque este nombre de prueba es muy mal nombre. Entonces pongámosle cambio de estado. Y ese cambio de estado es el que debe tener esta función. Listo, entonces a él le va a llegar un estado. Y entonces va a preguntar, si el estado es igual al estado actual, entonces sálgase. No haga nada. Miren este uso del retorno acá. Miren que esta es una función de tipo void, o sea que no retorna nada. Pero si yo utilizo un return, quiere decir que no ejecute más del código que hay de acá para adelante. Si el estado no era igual, entonces fue que cambió de estado. Entonces cambio de estado. Miren que es una función muy sencilla. Bueno, por acá tengo una función que detecta cuando el personaje choca con algo. Y eso se llama un onCollision enter. Y esto se va a ejecutar cada que colisiona con un collider. Y le llega el collider acá, como un collision 2D. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a comparar. Ustedes ven que yo tengo muchas plataformas. Todo el juego va a estar lleno de plataformas. Cada plataforma tiene un nombre único. Porque recuerden que yo no puedo tener variables repetidas en el programa. Entonces, lo que se hace es que se crea un tag. El tag es como una especie de alias para decirle que todos estos elementos van a ser el piso. Entonces, ahorita nos falta crear este tag. Ahorita les voy a mostrar cómo se crea. Y listo. Vamos ahí, hasta ahí para ahorita explicar esa parte. Entonces, voy acá, selecciono esto y miren que por acá tengo una parte que dice tag. Entonces, vamos a agregar un nuevo tag, se llama piso. Y listo. Entonces, ahí cada vez que choque contra el piso, me va a decir, listo, choqué con el piso. Vamos a ver con un ejemplo. Todavía no le